Yo quiero que separemos un momento para orar y pedirle al Señor que nos hable en este día. Hay un mensaje en mi corazón que quiero que a través de mis labios salga lo más claro posible para que tú puedas hoy recibir una palabra de parte de Dios que te bendiga, que edifique tu fe o que te ayude a creer, cualquiera que sea el caso. Así que por favor les invito a orar un momento conmigo y pedirle a Dios que Él pueda hablar en este momento su palabra a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Padre, en este instante y oramos que el Espíritu Santo que está en este lugar y está en mi vida, hable ahora con autoridad y con poder. Señor, hoy estamos celebrando una tumba vacía. Hoy estamos celebrando el poder de la resurrección. Hoy estamos celebrando que quien resucitó fue nada más y nada menos que tu Hijo, nuestro Salvador. Y Señor, queremos hacer esa proclamación y establecer esa declaración en este lugar para que nuestra fe aumente en esta verdad. Y también, Señor, para que el que no ha creído pueda creer en este día. Por eso te pido, Señor, que mi humanidad se someta a tu poder y que mi mente, mi corazón, mis labios sean llenos de una palabra que viene de arriba. Te pido que este lugar sea lleno de la presencia del Espíritu Santo, que pueda mover cada corazón a la fe y establecerte tú, Señor, como quien eres, Señor y Dios, sobre esta casa y sobre nuestras vidas. Háblanos, preparamos nuestro corazón y nuestra mente para escucharte. Queremos que nos hables y sé que así lo harás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos los días, y hoy no es la excepción, cientos de personas, inclusive miles, pudiera decir, en cualquier hospital del mundo o en muchos hospitales del mundo, están siendo sometidos a lo que se conoce como un protocolo de resucitación. Ese protocolo de resucitación es para aquellos que clínicamente han muerto. La ciencia declara que han muerto clínicamente porque su corazón dejó de latir, pero biológicamente no han muerto. Han sido sometidos a ese proceso precisamente porque todavía hay actividad cerebral y la ciencia pelea por ellos, porque pueden volver a la vida. Hoy quizás en medio de nosotros alguien pudiera decir: esa fue mi experiencia tiempo atrás cuando en un hospital fui resucitado. Sin embargo, aunque la ciencia hoy puede decir que tiene el poder de la resucitación, nadie, absolutamente nadie, ni tampoco la ciencia, puede adjudicarse el poder de la resurrección. Solamente Dios, de una forma escandalosa, de una forma valiente y de una manera audaz, dice en su palabra que Él resucita a los muertos. No sé si entiendes la diferencia, pero el protocolo de la resucitación cardiovascular es para aquellos que no han muerto biológicamente. Todavía su cerebro da señales de vida. Pero la resurrección es un poder que está por encima de toda lógica y ciencia humana, que se aplica a alguien que biológicamente ya murió y fue sepultado. Y la Biblia está llena de narraciones de personas que volvieron a la vida porque Dios mismo intervino resucitándolos. El Antiguo Testamento habla de profetas que resucitaron niños. El Nuevo Testamento habla de discípulos y de apóstoles que resucitaron personas. Pero ¿saben? Ninguna de las anécdotas o narraciones del Nuevo Testamento es tan poderosa como la que hoy celebramos. Hoy estamos declarando no una resurrección más. Estamos diciendo que el Hijo de Dios se levantó resucitando de entre los muertos para vivir para siempre. Amén. Eso debería arrancarte un aleluya. Eso debería arrancarte un amén. Eso debería arrancarte un aplauso con el que aplaude. Si tú crees que la tumba en Jerusalén está vacía, vamos, dáselo fuerte el aplauso al Señor. ¿Y por qué tanta algarabía? ¿Por qué tanto el énfasis? Si yo mismo estoy reconociendo que la Biblia habla de personas que fueron resucitadas al igual que Jesús, pero todas, a excepción de Jesús, tuvieron algo en común. Todos los que fueron resucitados en la Biblia después también volvieron a morir. Pero el único de quien se dice en la palabra de Dios que se levantó al tercer día victorioso, resucitado, para nunca más morir, es Jesucristo. Y ese es el escándalo de nuestra fe. Nadie más se ha atrevido a proclamar, no hay religión alguna que proclame esto y que sea afirmado por la historia como lo hace la historia reciente y la historia antigua.
Yo tengo un mensaje para ustedes hoy. Un mensaje de esperanza, un mensaje de fe y un mensaje de transformación. Pero antes de entrar en ese mensaje específicamente, quiero regalarles a algunos en este lugar que tal vez lo necesitan, algunos argumentos para afirmar por qué creemos en la iglesia que Jesucristo sí resucitó y que eso es una verdad no solamente bíblica, sino también una verdad histórica. Permítanme usar el argumento de las probabilidades. Sí, la ley de las probabilidades. ¿Sabe lo que dice la ley de las probabilidades? Que para que en la vida de una persona se cumplan 8 predicciones hechas sobre una vida, eso va a suceder 1 entre 1070 personas. ¿Lo escuchaste? La probabilidad para que en una persona se cumplan 8 predicciones hechas sobre su vida es 1 entre 1070. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Y se confirma con la historia que en la vida de Jesús se cumplieron, dicen los más modestos, 200 profecías. Algunos inclusive han llegado a contabilizar 456 profecías hechas acerca del nacimiento de Jesús, de su ministerio y vida en la tierra, de su muerte en la cruz, y ahí también está incluida su resurrección. Es decir, al 1 añádele varios ceros detrás y llegaremos a la conclusión, según la ley de la probabilidad, de que Jesucristo es quien dice la Biblia que es. Porque es imposible humanamente que una sola persona pueda cumplir en solo 33 años tantas profecías hechas acerca de su persona. Y están registradas. Están registradas. Se sabe que Jesucristo es una figura histórica y voy a usar ese argumento a continuación. Se sabe que nació en Belén, en Jerusalén. Se sabe que vivió y hay análisis y registros históricos que atestiguan y afirman que Jesucristo es una persona real. Pregunto, si todas las profecías que se hicieron acerca de su vida se cumplieron en su vida, ¿por qué no entonces la de su resurrección? Tenemos que aceptar entonces que si Jesús cumplió con su nacimiento, con su vida, con su ministerio, e inclusive con su muerte, todo lo que se dijo de él, él también cumplió las profecías que se dijeron de que al tercer día iba a resucitar. Tú deberías estar celebrando porque la Biblia dice que porque Él resucitó, tú y yo también resucitaremos si la muerte nos llega a tocar. Que porque Él resucitó, un día volverá a aparecer en los cielos y los que estamos vivos en la tierra seremos transformados y ya no habrá más muerte, más llanto, más dolor, más separación, ninguna tragedia, porque el Hijo del Hombre absorberá el poder de la muerte para siempre y lo destruirá en la victoria del poder de la resurrección. Alguien diga en la iglesia, amén. Pero hay un segundo argumento, uno de tantos que pudiera dar. El segundo que quiero dejarles es el argumento histórico. Jesucristo es el único personaje del cual se dice que resucitó, que los historiadores recientes a su generación hablaron de él. Yo sé que ustedes pueden buscar en internet y encontrar que Osiris, según la leyenda, resucitó. Que Adonis, según los griegos, resucitó. Que Odín resucitó. Y son leyendas de resurrección, pero se quedan allí en leyendas. Cuando llegamos a Jesús, historiadores de la época de Jesús dijeron que Él resucitó. Claro, no lo dijeron con fe, pero tuvieron que reconocerlo en sus registros históricos. Flavio Josefo, historiador judío del año 112 más o menos, era contemporáneo con los discípulos de Jesús, escribiendo acerca de las historias de aquellos días, habló de Jesús y dijo que éste había sido crucificado por Poncio Pilato. Y además, él dice en su registro histórico que este Jesús es el que sus seguidores dijeron haber visto resucitado y lo celebran como un Dios. Historiadores romanos también lo dijeron. Hombres escribieron acerca de Jesús. Y hay uno de ellos en especial, Plinio el Joven, que fue un político romano, que era un cruel asesino de cristianos para doblegarlos en su fe, y les decía: si ustedes niegan a Jesucristo, vivirán, pero si ustedes lo reconocen como su Dios, van a morir. Le escribe una carta al emperador del momento y le dice: no sé qué hacer con estos cristianos, porque entre su grupo hay niños, hay jóvenes, hay mujeres y hay ancianos. No solamente son hombres fuertes y adultos, sino que hay niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Y sin embargo, estos tampoco niegan a Jesús. Ellos dicen que Él resucitó y lo adoran y le cantan como a un Dios. ¿Cómo es posible que la gente dé su vida por alguien que sea una leyenda? Solamente alguien puede morir por uno que corroboró que era todo lo que dijo ser.
Eso es lo que hace que nuestra fe esté viva. Por eso hoy tengo un mensaje para ustedes y una pregunta que hacerles. Pero antes déjenme compartirles esta frase de un historiador cristiano, N.T. Wright, un erudito inglés, que escribió lo siguiente y afirmó: como historiador, no puedo explicar el nacimiento del cristianismo temprano en medio de persecución y de todo lo que ocurría. No puedo explicar el nacimiento del cristianismo temprano a menos de que Jesús se haya levantado dejando una tumba vacía detrás de él. Para N.T. Wright y muchos, no hay otra razón más de peso que esta. La tumba vacía es el testimonio de que Él resucitó. Era imposible que en medio de un imperio romano donde el César era Dios y en medio de tanta oposición judía, donde los detractores judíos odiaban a los cristianos y los delataban para que los romanos lo asesinaran, que miles y miles de hombres, mujeres, niños y ancianos dijeran: moriré por Jesús porque no puedo negar al que vi resucitado, que transformó mi vida. Es imposible, a menos que Cristo se haya levantado de la muerte, que el cristianismo persevere. Algunos han dicho: esto no se irá. Voltaire, aquel gran ateo de siglos atrás, dijo: de aquí a 200 años el cristianismo solamente será historia y sus seguidores habrán desaparecido de la faz de la tierra. Y 200 años más tarde, en la casa de Voltaire hay una imprenta de Biblias donde se mandan Biblias al mundo entero. En la misma casa donde nació el ateo se imprimen Biblias que testifican que Cristo es el Hijo de Dios y que resucitó. Alguien debería darle un aplauso a Jesús. La pregunta que hoy quiero hacerles es esta: ¿qué efecto tiene en las personas, y eso nos incluye a nosotros, el poder del resucitado? ¿Qué efecto tiene en nosotros un encuentro con el resucitado? Porque miren, la historia lo testifica, las probabilidades lo confirman, la Biblia lo grita con toda certeza: Jesucristo es el Hijo de Dios, murió por nosotros, pero también resucitó. Y la pregunta para ti es: ¿qué vas a hacer con esa realidad? Porque yo encuentro en las mismas páginas de la Biblia, y usaré algunos ejemplos hoy, personas que tuvieron un encuentro con Él resucitado y no fueron los mismos para siempre. Por eso permítanme usar algunos de esos ejemplos en la narración de la resurrección para ver qué es lo que pasa cuando tenemos un encuentro con el resucitado. Y yo oro en este momento, mientras te hablo, que el mismo Espíritu de Dios que se encontró con aquellas personas, el mismo poder de Cristo resucitado que se encontró con ellos, se encuentre contigo y produzca en tu vida, si es necesario, el mismo efecto que la resurrección produjo en esas personas. ¿Alguien está listo para hoy ser transformado, para ser renovado y para ser afirmado en una fe que se sujeta, se afirma y se ancla en alguien que se levantó victorioso al tercer día de una tumba? Levanta tu mano con los que están levantando tu mano y dice: yo estoy listo para ser retado, afirmado, transformado, restaurado, para crecer en la fe en el Hijo de Dios y que hoy Él me desafíe con el poder de la resurrección. Alguien dice amén en este lugar. Dar un fuerte aplauso a Cristo. Como te dije, quiero compartirles algunos testimonios de la Biblia y de aquella experiencia de su resurrección. Y el primero es acerca de las mujeres. Mujeres tristes y sin esperanzas, que cuando tuvieron un encuentro con Cristo resucitado, se llenaron de fe. Esa era la experiencia. Mira lo que la Biblia dice en el momento que Jesús está siendo llevado a la cruz. Lucas 23, 27, la narración de la crucifixión. En ese versículo específico, hablando de algunas mujeres, Lucas registra lo siguiente: lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres, y mira lo que estas mujeres hacían, que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Alguien diga conmigo: lamentándose. El viernes de la crucifixión, las mujeres valientes que se atrevieron a seguirlo hasta el monte de la crucifixión no estaban felices, estaban tristes. Lo que había en sus labios no era alabanza, era lamento. Y la Biblia dice, y Lucas, como buen historiador, registrando detalles específicos, dice que se golpeaban el pecho lamentándose porque su maestro, su Señor, su guía, su líder, su Dios, iba a la muerte. Esa es la experiencia del viernes. Esa es la experiencia que las visita el sábado. Esa es la experiencia que las acompaña en la mañana temprano del domingo. Estas mujeres están deprimidas, lamentándose y están tristes. Y dice que un grupo de ellas,
que aunque no se mencionan sus nombres en la narración de Lucas 23, 27, asumimos que eran parte del grupo, porque si estas tienen la valentía para ir ahora a la tumba, es porque ellas fueron valientes para ir a la cruz. Si alguien tiene la valentía para identificarse con uno que ha sido sellada su tumba con una piedra gigantesca para que nadie acceda a ese lugar, y ellas van pensando en encontrar a alguien que les mueva la piedra para poder embalsamar mejor el cuerpo de su Señor, estas mujeres tristes, sí, tal vez deprimidas, pero extremadamente valientes, también estuvieron al pie de la cruz, porque ellas no querían perder el contacto, aunque muerto, con alguien a quien amaban y admiraban. Y esa es la narración de la Biblia. Y la Biblia dice que estas mujeres iban con esos ungüentos camino a la tumba. Y de momento cuando llegaron, ¿ustedes recuerdan la historia? Ellas mismas dijeron, ¿quién movió la piedra? Porque ellas habían venido por el camino diciendo, ¿quién nos podrá mover la piedra? Y de momento la piedra, que pesaba unos cuantos kilogramos, había sido movida, y ellas se preguntaban quién lo había hecho. Y cuando ellas entran a la tumba, se dan cuenta de que donde habían puesto el cuerpo de Jesús muerto, fallecido, no estaba. Y esta fue la conclusión de estas mujeres: alguien se robó a nuestro Señor. Y estaban inmersas en ese diálogo de más tragedia, de más dolor. No te imagines que ellas hablaban como yo hablo. Había llanto, había dolor. Las mujeres saben expresar muy bien lo que sienten. Y esas mujeres allí llorando y lamentándose, gritando, ¿quién tomó el cuerpo de nuestro Señor? Y cuando miran a una esquina, ahí hay un ángel de Dios. Y dice que se sorprendieron pensando de momento que era el que cuidaba el jardín. Y él les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y en ese momento estas mujeres entendieron algo. Y dice la Biblia, Lucas 24, voy a leer los versículos del 8 al 9, que entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Alguien celebre conmigo esto y escuche lo que estoy diciendo, porque aquí va el primer mensaje de esperanza para la vida del que lo necesite en este día. Aquellas mujeres llenas de lamento, aquellas mujeres llenas de tragedia, aquellas mujeres cargadas de depresión y de tristeza, en el momento que el ángel les proclama que Jesucristo había resucitado y que el mismo Jesús se les resucitado, se acordaron de las palabras de Jesús. Y al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Alguien diga conmigo transformación. Alguien diga conmigo alegría. Alguien diga conmigo fe. Porque cuando tú tienes un encuentro con el resucitado, si tú vas caminando aplastado por la incredulidad, la desesperanza y la tristeza, cuando la muerte es lo que está delante de ti, está bien, eso es válido. Pero cuando tuvieron un encuentro con el resucitado, se les quitó la desesperanza, se les fue la depresión y se llenaron de fe. ¿Y por qué digo que se llenaron de fe? Porque mira lo que dice Lucas en el capítulo 24, que cuando se les fue declarado que Jesús no lo habían robado, había resucitado, se acordaron de las palabras de Jesús. Y ese acordarse es un acordarse de fe. En ese mismo instante, estas mujeres dijeron, qué tonta fuimos. ¿Cómo es posible que se nos olvidó que por 3 años y medio Él estuvo anunciando, y en la medida que se iba acercando su muerte, nos iba preparando diciendo, sí, voy a morir, pero estén preparadas porque yo voy también a resucitar, me voy a levantar? Pero la tragedia del viernes les borró de la mente y les quitó del corazón la capacidad de creer que Jesucristo había resucitado. Pero solamente bastó un encuentro con el resucitado para recuperar la fe. Si ustedes han perdido la fe y hoy están llenos de depresión, de tristeza, lo que necesita no es una fe muerta basada en ritos e historias de fe. Necesitas un encuentro con la persona del resucitado. La verdadera fe no está encerrada en un libro que se volvió frío y empolvado en un escritorio, en un armario o en una mesa de noche. Para muchos eso es la Biblia. Cristo tiene que salir de las páginas de la Biblia y revelarse a tu vida y quitar depresión, tristeza, incredulidad, para bautizarte con el don de la fe. Porque Él no es una historia en un libro antiguo. Él es un ser vivo que ha resucitado y conquistó la muerte. La experiencia de las mujeres puede ser la tuya. Y yo oro que en este momento, aunque no estamos frente a una cruz con la tumba vacía, ahora se te abran los ojos y en tu espíritu tengas un encuentro con el espíritu del resucitado y puedas recuperar la fe que has perdido si algún día la tuviste.
El encuentro con el resucitado les devolvió fe a mujeres desesperanzadas. Eso es lo que hace la resurrección. Y lo he visto una y otra vez. Gente deprimida, al borde de quitarse la vida, planificando su propia muerte. Y solo bastó el Señor encontrarse con ellos. El Señor revelarse a sus vidas. El poder del resucitado, revelarles el poder de la fe. Y en ese instante, todo plan de muerte, todo plan de suicidio, todo plan de terminar con su historia se terminó. Porque se encontraron con el que da vida. Y entendieron que para qué querer morir si había una nueva vida, un nuevo capítulo, algo nuevo, un sol naciente, una nueva vida para ellos en la vida del resucitado. Lugar y a través de esa cámara, y si alguno está siendo aplastado por la depresión, yo puedo decir con toda certeza que lo que las pastillas y las terapias no han logrado hacer, Jesucristo lo puede hacer. Él puede cambiar tu historia de muerte, de depresión, de tristeza, de desesperanza. Solamente basta con que creas y con que aceptes que Él se levantó victorioso y recibirás vida, esperanza y fe en Él. Pero esa no es la única historia. Quiero contarte 2 testimonios más. Y el segundo es el de discípulos incrédulos y sarcásticos que fueron llenos de alegría. Los propios discípulos de Jesús. Los 11, porque ya Judas no está en la ecuación. Ya no aparecen las 30 monedas de plata. Pero los otros 11. Pedro, Juan, Jacobo, los 3 íntimos de Jesús y el resto se volvieron en tan solo un fin de semana en personas llenas de ironía y de sarcasmo, incrédulas. ¿Lo puedes creer? 3 años y medio viendo milagros, peces y panes multiplicados, cojos caminando derecho por primera vez, paralíticos que son levantados, ciegos que recuperan la vista, inclusive muertos que resucitaron. Y bastó una cruz de un viernes y una tumba de un sábado para volverse incrédulos, sarcásticos e irónicos. No los critiquemos, porque esa es nuestra historia. Vivimos todos los días siendo testigos de milagros que Jesús hace. Y una aparente derrota en nuestra vida, un cierre en nuestra historia personal, nos hace volvernos incrédulos y sarcásticos, como si ya Dios no tuviera poder. Dice que las mujeres volvieron y llegaron con su algarabía, se fueron llorando. Las mujeres siempre con la algarabía del llanto. Y ahora la algarabía de la celebración. Iban por el camino llorando tragedia y regresaron por el camino gritando victoria. Bendita las mujeres, porque sin ellas no aprendiéramos a sentir los hombres. Bendita las mujeres, porque si no el mundo no tuviera color, fuera opaco y frío, porque los hombres escondemos lo que sentimos, pero Jesús escogió revelarse por primera vez a las mujeres, porque ellas supieron llorar sin que nadie las avergonzara y sin pedir perdón por llorar. No pidieron perdón, pero tampoco ocultaron su alegría cuando Él resucitó. Deberíamos aprender de las mujeres. Oiga, estoy empoderando unas cuantas aquí. Después las voy a bajar un poquito porque si no, se arma una revolución. Pero dice que las mujeres volvieron. Y volvieron en su algarabía, en su celebración, en su júbilo, en su fe. En su fe de haber visto a Jesús resucitado. Y mira lo que dice la Biblia que los discípulos hicieron. Pero a los discípulos, digan conmigo, los discípulos. En este caso, esa expresión discípulo es exclusivamente para los 11, los que estuvieron con Jesús 3 años y medio. A los discípulos, el relato de las mujeres les pareció una tontería, así que no lo creyeron. Ellas son lunáticas. Las mujeres son demasiado emocionales. Pedro le dice a Juan, ¿tú crees que sea verdad? Y Mateo sale y le dice, ¿todavía tú tienes la capacidad de querer a una mujer? ¿No te das cuenta que lloran y se ríen a la misma vez? Les ganó el sarcasmo, les ganó la ironía. Del viernes al domingo se llenaron de incredulidad. Por eso me identifico con ellos, porque nosotros nos parecemos. Nosotros nos parecemos. Cuando parece que murieron nuestros sueños, que murió nuestra esperanza, que Dios ya no responde, que el cielo se cerró, que la tragedia es la que nos sigue los pasos, nosotros comenzamos a volvernos incrédulos, irónicos y sarcásticos.
Y cuando la gente trata de impregnarnos fe, lo que sale de nuestra boca es sarcasmo, es burla, es llamarlos tontos. No me vengas con esa tontería. Ya he vivido suficiente como para saber que eso no funciona. ¿Seguro? ¿De ustedes salen esas palabras? ¿De los mismos que estuvieron siendo testigos, como decía hace unos minutos atrás, de miles de personas siendo sanadas, de muertos resucitados? A ustedes mismos los desafió Jesús, caminando sobre el mar y en medio de la tormenta Él la calmó con su poder, y ustedes dijeron: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Ustedes ahora, con sarcasmo e ironía, con incredulidad, van a llamar tonta la declaración de fe de las mujeres. Sí, eso somos nosotros. Pero qué tremendo es el amor de Dios. Si fuera por nosotros, Jesús no se hubiera levantado de la tumba. Pero Él no se levantó motivado por nuestro amor y por nuestra fe. No, aún nuestra incredulidad no lo pudo retener. Es a la inversa. Nosotros decimos: fue tanto nuestro amor por Él que lo trajimos de vuelta a la vida. No, nuestra incredulidad era todo una razón suficiente para que Él se quedara en la tumba y dijera: no vuelvo al mundo de los vivos. Me voy directo a la eternidad y no los hago enterarse de la resurrección. ¿Lo sabes? Se levantó y se hizo público y buscó a cada uno de los que lo había negado, y ahora se había vuelto un incrédulo, sarcástico e irónico que negaba la fe por amor a nosotros. No fue el amor de nosotros a Él lo que lo levantó de la tumba, fue el amor de Él a nosotros el que lo manifestó vivo y resucitado. Por eso, hoy no estamos aquí, ni estoy aquí para celebrar nuestra fe. Hoy estamos aquí para celebrar su poder, para celebrar su amor. Fue su amor el que lo puso de pie otra vez y lo levantó de la tumba. Y es su amor el que nos sostiene en esta fe. Mi fe no persevera porque yo soy fuerte. Mi fe persevera porque Él pelea por mí, y la tuya también. Por eso dice el mismo relato de Lucas, hablando de estos discípulos incrédulos que llamaron tontas las declaraciones de fe de las mujeres. Lucas dice: después los llevó Jesús hasta Betania. ¿A quiénes? A los discípulos. Se les apareció, entró por una pared. Entró por una pared como para desafiarlos y decirle: aunque ustedes llaman tontería la resurrección, no voy a usar las puertas, la puedo usar, pero ahora voy a desafiar todas las leyes de ustedes y atravesaré una pared para que ustedes sepan que yo tengo todo el poder del universo. Y cuando ellos lo ven atravesar la pared, piensan que es un fantasma. Y Jesús les dice: ¿de verdad soy un fantasma? Tomás, ven, pon aquí el dedo dentro de esta llaga abierta todavía. Ven, pon la mano aquí en el costado traspasado, para que veas que soy tan de carne y hueso como antes de ir a la cruz. Es más, me voy a sentar a la mesa y voy a comer con ustedes. Y ahí desafiándolos para que vieran que no veían una aparición humana, no era un fantasma que estaba falsificando la imagen de Jesús. Era Dios en carne y hueso resucitado. Después de este encuentro transformador, dice la Biblia que los llevó al final de unos cuantos días hasta Betania. Ahí alzó las manos y los bendijo. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Alzó las manos sobre ellos y los bendijo. A los incrédulos, a los que lo negaron, a los cobardes que corrieron de la cruz, a los que todavía, después de haber corrido de la cruz, tenían el sarcasmo y la incredulidad como para llamar tonta la declaración de las mujeres. Pero el amor de Dios es tan grande que si nosotros caminamos con Él, es porque Él quiso caminar con nosotros, aún sabiendo de la pata que nosotros cogíamos. Qué tremendo este Salvador, que Él deseó levantarse de la muerte y lo hizo para estar a mi lado y acompañarme en una jornada de fe, aún sabiendo que yo no me lo merecía, ni tú tampoco, pero lo hizo por amor y permanece por amor al lado de nosotros. Y alzando sus manos y los bendijo, dice la Biblia. Y después de eso se alejó y fue llevado al cielo. Ellos entonces, dice la Biblia, lo adoraron. Y mira cómo regresaron a Jerusalén con gran alegría. Alguien diga: con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Estos incrédulos, sarcásticos e irónicos discípulos que no creen al testimonio de las mujeres, cuando tienen un encuentro con el resucitado e inclusive Él se va, ellos se llenan de alegría. Porque tu ironía y tu incredulidad se desaparece y eres bautizado por una alegría sobrenatural que te lleva a ser un adorador permanente cuando lo que es resucitado. Mis queridos invitados que están en este día, esta gente que hoy celebra con tanta algarabía en este lugar no son enajenados,
No les dimos una pastilla al entrar para que actúen como locos. No es que alguien les lavó el cerebro, es que alguien les lavó el corazón. Esta gente que adora de esta manera no es porque han creído en una letra muerta, en una historia de un ritual que cuenta posiblemente una leyenda. Esta gente y cada uno de los que estamos aquí, que con tanta fuerza celebramos el poder de la resurrección, es porque Él, el resucitado, se encontró con nosotros y tomó nuestra incredulidad, nuestra ironía, nuestro sarcasmo, nuestro agnosticismo, nuestro ateísmo y lo convirtió en fe, en alegría y en adoración. Y lo mismo puede pasar contigo. Mujeres tristes se llenan de fe. Desesperanzadas, deprimidas, se llenan de fe por un encuentro con el resucitado. Discípulos incrédulos, sarcásticos, cargados de ironía, se transforman en gente alegre y en adoradores permanentes. Esa es nuestra historia. Yo me veo reflejada en esa historia. ¿Cuántas mujeres como María Magdalena y la otra María y Juana que fueron camino a la tumba cargando depresión? Hoy dicen, yo un día andaba así, pero ahora estoy llena de alegría, estoy llena de fe, estoy llena de gozo. Se fue la desesperanza y tengo esperanza gracias a que tuve un encuentro con el que ellas se encontraron, Jesucristo. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están esas mujeres que con la misma algarabía celebran a Cristo en este lugar? ¿Y dónde están los discípulos? Los discípulos, hombres y mujeres incrédulos, sarcásticos, que una cruz de un viernes nos arrebató la fe, que una tumba cerrada nos hizo creer que lo que teníamos delante nuestro era tragedia. ¿Dónde están los que fuimos visitados y nos encontramos con el resucitado? Y gracias a ese encuentro ya no somos ni agnósticos, ni ateos, ni incrédulos, ni sarcásticos, ni irónicos. Ahora somos hombres y mujeres de fe que celebramos al resucitado. Aleluya. Hay un tercer ejemplo que quiero compartirles hoy. Y es el de un perseguidor lleno de odio que finalmente terminó convertido en un fiel seguidor de Jesús. Este no es uno que coqueteó con la fe. Este es uno que tiene su propia fe. Y es tan celoso a la fe de sus padres que ha convertido inclusive casi en un asunto de tradición familiar su fe, que tratar de cambiársela es ofender a su familia. Y es un asunto familiar. Por eso lo toma tan en serio. Por eso lo hace tan personal. Por eso persigue a los cristianos. Ya muchos de ustedes saben de quién hablo. Se le conocía como Saulo. Saulo de Tarso, por el pueblo donde creció y nació. Y la Biblia dice de él lo siguiente. Lucas, el mismo Lucas en el libro de Hechos, describe a Saulo de esta forma. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Pero dice, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia, era un enemigo de los cristianos en el primer siglo. Y entrando de casa en casa arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Pablo o Saulo, como se le conocía en aquel entonces, estaba lleno de odio hacia el cristianismo y hacia Cristo. Tenía religión, pero no tenía salvación. La misma Biblia dice de él que mientras tanto, Saulo respirando aún amenazas. Mira qué expresión usa Lucas para referirse a cómo Saulo vivía, respirando aún amenazas de muerte. ¿Has estado cerca de una persona que cuando aún respira, tú sabes que lo que quiere es matarte? Ese era Saulo. Respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó el sumo sacerdote para pedir unas cartas y unos permisos de ir tan lejos como otra ciudad en Siria y matar a los cristianos. Pero algo sucedió en el camino. Yo dije que algo sucedió en el camino. Y dice que en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, en Siria, la capital de Siria, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Este es el hombre respirando odio, amenazas de muerte, persiguiendo a los cristianos, queriendo acabar con Jesús, matando a sus seguidores.
Es un hombre lleno de religión, pero la religión no pudo cambiar la vida. Por eso, déjame decirte algo en este día. Si has perseguido pasos y religión para salvar tu propia vida o solucionar tu vida, rituales que las religiones, incluyendo el cristianismo, convertido en una vaga y vana religión, no sirven. Lo único que hace es llenarte de odio y de celo hacia los que no piensan como tú. Eso es lo que hace la religión. Odiar a los demás, a los que piensan diferente, separarte de los otros, llenarte de odio, de resentimiento hasta hacia el que piensa diferente. Eso es lo que hace la religión. Puede ser que alguien esté sentado en la iglesia cada domingo y no esté teniendo una experiencia de vida, sino cargando una triste religión, porque convirtió el cristianismo en uno más, en una religión más. Y esa es la historia de Saulo. Desde el nacimiento aprendiendo Torá y ley, conociendo el judaísmo, pudiendo repetir de memoria los 5 libros de Moisés. Un hombre con una mente brillante, pero con un corazón torcido y enfermo. ¿De qué me sirve y de qué nos sirve tener una mente brillante que impresione a todos con conocimiento si el corazón lo tenemos dañado? Esa es la historia de ese hombre. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios, en vez de mirarlo y decirle, lo voy a dejar que se destruya en su propia sapiencia y que se destruya en su propia humanidad, dice, no, yo voy a encontrarme con él en el camino, no para aterrorizarlo, no para amenazarlo, mas sí para transformarlo. Ese es mi Señor y ese es tu Señor. Uno que no nos deja donde estamos, uno que viene al camino donde nos encontramos. Jesús, algunos piensan que para encontrarlo hay que ir en un viaje, en una peregrinación religiosa a Jerusalén, y resulta que a Saulo lo fue a buscar casi a Damasco. Porque es Él el que va donde tú estás. Es Él el que te busca donde tú te encuentras. Porque es un experto en transformar vidas. Porque no se conforma con nuestra tragedia y no se cruza los brazos ante nuestro resentimiento y nuestro odio. Él quiere transformarnos. Y esto es lo que dice Saulo de aquel encuentro. Dice, por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más fuerza, con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Aquí hay un hombre que un día cargó odio y resentimiento, que se llenó las manos de sangre con la sangre de miles de creyentes que seguían a Jesús, y ahora está diciendo, y de toda esa culpa Jesucristo me libró por puro amor. ¿De qué te sientes culpable y de qué realmente lo eres? Porque no hay culpa tan grande que te pueda separar del amor de Dios. De hecho, Él murió para que nosotros los culpables seamos perdonados. La historia de Saulo es la historia de nosotros. Una historia de incredulidad y de religión a la vez. Una historia de odio y de resentimiento, de rechazo y de persecución, transformada. ¿Por qué y por quién? Alguien diga conmigo, por Jesús, el resucitado. El poder de la resurrección le transformó la vida. ¿Quién eres tú? Y escuchar detrás de esa luz que lo dejaba ciego estas palabras, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento él se dio cuenta que Jesús no era un muerto en una tumba, sino uno vivo que había venido a transformarlo. Y yo quiero decirte algo en este día. Jesús no es una religión muerta, no es una cruz donde la gente lo cuelga. Jesús no es una tumba aparentemente vacía en Jerusalén que se convirtió en leyenda. Jesús no es un personaje histórico que algunos aplauden y otros niegan. Jesús es quien dijo ser. Lo prueba la historia, lo prueba las leyes de las probabilidades, lo declara la Biblia y lo prueba el testimonio de todos los que están sentados en este lugar, que hemos tenido un encuentro con el resucitado. Y nuestra vida no es la misma. La depresión se fue, la incredulidad se fue, el odio se fue, el resentimiento se fue, y en lugar de eso llegó la fe, la esperanza y el perdón. Hemos sido bautizados con una mejor experiencia de vida. Por eso déjenme hoy concluir diciéndoles esto, y lo voy a decir con plena certeza y de una forma absoluta. No hay mejor experiencia en esta vida
que conocer a Jesús resucitado. No lo compares con un viaje a algún lugar del mundo, a algún paraíso terrenal. No lo compares con ninguna otra experiencia en tu vida, ni con ningún logro personal. No hay mejor experiencia en esta vida que conocer a Jesucristo y a este resucitado. Hoy te he presentado su poder. Mujeres tristes, desesperanzadas, que terminaron viviendo una fe robusta y duradero, gracias a que se les reveló el resucitado. Discípulos a los que le había ganado la incredulidad, sarcásticos, irónicos, ofensivos hacia las mujeres, pero solo bastó un encuentro con Él vivo otra vez para que volvieran a la fe y salieran a gritarlo y a morir por Él, sin importar dar su vida, porque ahora eran capaces de morir por aquel que estaba vivo, porque si Él se levantó de la muerte, ellos también lo harían. Y hemos visto un hombre hostil, lleno de odio, de celo religioso, que fue transformado en todo lo contrario, hasta preferir morir por esa persona que se le apareció en el camino. ¿Y qué lo hizo? Lo hizo Cristo resucitado. ¿Qué pudo cambiar la historia de esas personas? No fue una filosofía, no fue un ideal humano, ni mucho menos una leyenda. Las leyendas no cambian vidas. El único que pudo cambiar la historia de estas personas fue Jesucristo resucitado. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tu historia cambió? ¿O todavía estás viviendo en la tragedia? ¿Todavía te gana la desesperanza, la depresión? Y no temporal, digo crónica, permanente. ¿Todavía el sentimiento de muerte, el querer dejarte a morir o el terminar tu vida te está ganando? ¿Todavía hay odio en tu corazón hacia las personas que te arrebataron lo que era tuyo, algún ser querido, alguna posesión? ¿Todavía te es imposible perdonar? Necesitas un encuentro con el resucitado. Solamente Él puede sanar corazones como los de Saulo y como el tuyo, como lo hizo con cualquiera de nosotros en este lugar. Solamente Él puede tomar la incredulidad de una persona y convertirla en fe, y solamente Él puede tomar la tragedia de un corazón lleno de desesperanza y convertirla en esperanza. Solamente Jesucristo lo puede hacer. Hoy muchos de los que están aquí sentados se pudieran poner de pie y pasar aquí al frente y ocupar mi lugar para contarte su historia personal de cómo ya estaban vencidos, derrotados, y ya habían dicho no puedo más. Y en ese instante se les apareció Jesús y les cambió la vida. De manera inusual, de manera única y de manera poderosa. Jesús no es una leyenda, no es una simple historia, ni un personaje interesante o controversial. Jesús es el Hijo de Dios. Él nació, Él vivió, Él murió, pero Él resucitó. Y hoy no podemos negar esa realidad. Hoy tenemos que o ser enemigos de esa fe o ser amigos de ese Dios. Y yo te propongo lo segundo, que hoy digas: Jesucristo, yo quiero ser tu amigo. Las preguntas que hoy quedan latentes en este lugar al yo cerrar este mensaje son las siguientes: ¿qué vas a hacer con esta oportunidad que Jesús resucitado te está ofreciendo? ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad que Él te está ofreciendo? ¿Qué decisión vas a tomar en relación al Hijo de Dios? Cualquiera que sea tu decisión, hay algo que necesitas conocer. De esta decisión, dependerá tu futuro. Tu futuro cuelga de esta decisión. No viviremos al margen de ella. O pasaremos la eternidad con Dios, o pasaremos la eternidad separados de Dios. Y todo cuelga en esta decisión. ¿Qué hice con el Hijo de Dios? Cuando un día estemos frente a Dios, el Eterno, y Él nos diga: ¿por qué te tengo que dejar entrar en mi casa, mi cielo? No bastará el que fui buena persona y di dinero a los pobres. No bastará el que vino a una iglesia o me compré una Biblia de las mejores. Solamente habrá un pasaporte para entrar a la eternidad. Y ese pasaporte es de carne y hueso. Se llama Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con la evidencia de una tumba vacía? ¿Vas a vivir al margen de ella? Postergando la decisión para algún día, tal vez,
entregarte a Jesús? ¿O hoy le vas a decir, creo en ti, recibo el don de la salvación, la vida eterna, y declaro con toda mi vida que creo que Jesucristo es quien dijo ser el Hijo de Dios que murió en mi lugar y que Él resucitó al tercer día para darme vida eterna? ¿Alguien cree eso en este lugar? ¿Cuántos se ponen de acuerdo con la cruz y con la tumba vacía? ¿Cuántos dicen yo lo creo? Yo lo creo. No es una leyenda. No es una simple historia, no es una filosofía barata, es la historia de amor de mi Dios que murió en mi lugar, fue sepultado en mi lugar, pero se levantó para que un día yo me levante con Él también. Ponte de pie y celebra la resurrección. Vamos, dale mejor aplauso a Jesús. Supera al que ya le diste. Quiero orar un momentito. Yo sé que hice esta invitación hace unos minutos atrás, mientras cantábamos en esta mañana. Pero yo quiero hacer la invitación otra vez, por si alguien quiere reiterarla, o tal vez no tuvo la fuerza para públicamente decir yo creo en Jesús. ¿Y por qué te invito? Porque es muy importante tener la valentía de públicamente decir creo en Jesucristo. Es muy importante porque no nos atrevemos a confesar delante de los demás lo que no creemos. Pero cuando yo creo, yo soy capaz de decirle a todo el mundo, esto es lo que creo y mátenme por ello. Por eso, si alguien cree en Jesucristo en este lugar, levante su mano lo más alto posible. Si alguien cree que Él es el Hijo de Dios que murió en tu lugar, si alguien cree que la tumba un día la ocupó, pero también resucitó al tercer día y Él es la resurrección y la vida, levanta tus manos arriba. Si alguien puede decir personalmente, Jesucristo, Hijo de Dios, Señor mío y Salvador mío, grítelo conmigo en este lugar. Jesucristo, Hijo de Dios, Señor mío y Salvador mío. Amén. Y así con la mano levantada, quiero orar por ti en este día. Padre, oro en el nombre de Jesús por cada uno que hoy viene a celebrar tu resurrección. Y Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque la tumba vacía nos habla de esperanza, de una historia que todavía no concluye y que va a concluir con nuestra vida y nuestra eternidad. Gracias porque merecemos muerte, pero por amor en Cristo nos diste vida. Hoy celebramos la vida y hoy te doy gracias por cada uno que con firmeza y con fe no duda en reconocer delante de los demás que ha creído en ti. Danos la fuerza en esta semana para hacer testimonio frente a muchos que también necesitan creer. Y permítenos usar nuestra boca y nuestra vida para hablar de Jesucristo. Úsanos para que la vida de alguien esta semana sea cambiada, para que alguien pueda conocerte y el poder de tu resurrección como nosotros lo hemos conocido. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, dándote gracias, celebrando la resurrección. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, te amamos, bendito Señor. Amén y amén.